Quieres comprar un negocio, pero no sabes por dónde empezar. Esta es una conversación que tengo frecuentemente con clientes que están buscando comprar un negocio, ya sea para la visa o son personas que ya tienen su visa en Estados Unidos y simplemente quieren expandir sus operaciones acá. Soy Marco Escano, el fundador y director de la orquesta Can Visa Business Plans, y hoy les quiero hablar de algo de lo que poco se habla. Cómo es el proceso y cuáles son las cosas que tienes que evaluar para comprar un negocio en Estados Unidos. Les quiero poner dos ejemplos. Voy a comenzar con uno bien fresco, caliente, de esta mañana. Hablé con una clienta quien está en el proceso de comprar un negocio y la primera, alarma que vi fue cuando me dijo, mira, el único tema es que el vendedor está apurado en vender y quiere vender el negocio antes de que se acabe el mes. Bueno, primero que lo dije es que por experiencia, el proceso de comprar un negocio lo tienes que ver como cuando vas a elegir tu pareja para el resto de tu vida. Es una decisión muy importante. Nadie te puede estar presionando para que compres ese negocio en un mes. Eso generalmente no es una buena señal. Pero quiero compartir con ustedes cuáles son las preguntas que típicamente hay que hacer. Y son muchas. Te voy a dar algunas de estas preguntas que tienes que hacer cuando vas o estás pensando en comprar un negocio. Lo primero es, ¿por qué alguien quiere vender un negocio? Y quiero hablar brevemente de esto, porque sobre todo de América Latina, o en América Latina uno tiene la percepción o la idea de que alguien que está vendiendo un negocio es porque ese negocio tiene un problema, o ese negocio no es bueno, porque quien tiene un buen negocio, ¿por qué lo va a vender? Bueno, eso es válido en ciertos contextos, pero en el contexto americano hay tres razones por las cuales muchas personas venden su negocio. La primera, todos los días en los Estados Unidos, 11,000 personas, 11,000, no estoy hablando de 1,000, estoy hablando de 11,000, llegan a edad de jubilación. Y muchas de estas personas, es decir, los 65 años, muchas de estas personas, pues ya están en un punto de su vida donde si tuvieron hijos, sus hijos ya están ya salieron de la universidad y ya tienen su trabajo, o sea, ya están en un momento de su vida donde muchos ya pues no quieren estar trabajando tan fuerte o definitivamente tienen otras prioridades. Entonces, si sacas las cuentas que 11,000 personas llegan a la jubilación al día, eso quiere decir que al final de este mes de abril habrán, ¿cuántas? 330,000 personas llegando a la jubilación. Te multiplicas por 12, estamos hablando de más de 3.600.000 personas, si estoy haciendo bien la cuenta. Muchas de estas personas tienen negocios hace muchos años. Hemos ayudado a clientes a comprar negocios que tienen 20 años, 30 años, 40 años. Entonces, esta es la primera razón por la que alguien en Estados Unidos estaría dispuesto a vender su negocio. Edad. La segunda razón, salud. Muchas personas por temas de salud deciden vender su negocio y bueno, lo venden. La tercera, divorcios. Procesos de divorcios, pues simplemente al momento de hacer separación de bienes, lo más fácil es vender el negocio y vender lo que quede en dinero después de la venta del negocio. Entonces la primera pregunta que tienes que hacer es, ¿por qué esta persona está vendiendo el negocio? Eso es lo primero. Lo segundo es que tomarse el tiempo en entender el tipo de negocio, cuántos años tiene operando. Hay que entender, y aquí entramos en temas de números, hay que entender las ventas o ingresos de este negocio van en aumento, las ventas van cayendo, ¿verdad? Entender qué tipo de clientela tiene este tipo de negocio. Y les quiero poner de nuevo el ejemplo de la persona con quien hablaba esta mañana. Está pensando, ella es terapista de temas de salud mental, y estaba pensando, ayer su jefe le dijo que estaba vendiendo el negocio y que lo quiere vender en 30 días. Entonces, es interesante entender la dinámica del negocio. Específicamente este tipo de negocios son los negocios de salud mental, los negocios de terapia física, los negocios de odontólogos, los negocios de médicos. Es el tipo de negocio que una vez que un médico o un profesional tiene ya una relación con su
con quien le atiende su necesidad de medicina mental o física, a menos de que haya una mala relación o que el cliente esté descontento, es muy difícil que alguien quiera cambiar, ¿verdad? De proveedor de servicio. Entonces la segunda pregunta que hay que hacerse: a esta persona dueña de este negocio, vender el negocio, ¿será que los terapistas que funcionan en ese negocio se pueden ir llevándose los clientes con ellos? Esto es bien interesante preguntarlo. Y hay otros tipos de negocios donde hemos visto esta realidad. Por ejemplo, salones de belleza. No sé si ustedes lo saben, pero salón de belleza es un negocio que la mayoría de las veces esas personas que dan el servicio no son empleados del negocio, sino que alquilan la silla o comparten o obtienen un porcentaje del dinero que el cliente cobra por el servicio. Pero igual, ¿no? Y sobre todo pienso en las mujeres, cuando consiguen a alguien que las conoce bien, sabe cómo le gusta el corte, las entiende y las atiende, no es muy difícil, que en mi experiencia, ¿no? Escuchando a mi esposa y a mi hija y a las cuñadas, y etcétera, que una mujer vaya a cambiar de quién le corta el cabello. Es muy difícil porque se preguntan, ay, y si voy a otra peluquería o salón de bellezas, harán bien el trabajo, sí quedaré bonita y bella. Esto es importante entenderlo. Entonces, esto quiere decir que ciertos tipos de negocios, y esto hay que preguntarlo y entender la dinámica, hay un apego a esa persona que te da el servicio. Entonces, esa es la segunda pregunta. ¿Cuál es la dinámica del negocio? Las ventas han estado subiendo, bajando. Y bueno, luego la pregunta más importante: ¿cuál es la ganancia de este negocio? ¿Cuánto está ganando? Porque erróneamente muchas personas se enfocan y se alegran cuando las ventas van subiendo. Pero es que en realidad lo que cuenta es cuánto dinero va quedando. Entonces esa es la otra pregunta que hay que hacer. Hay que ver los números, hay que ver la tendencia. No solamente decir el año pasado ganó, qué sé yo, $50,000. Bueno, pero eso es bueno o malo relativo a si el año anterior ganó 100,000 y el año pasado 50,000. Bueno, ¿y por qué cayó la ganancia? Pero si el año anterior ganó 20,000, el año previo ganó 20,000 y el año pasado ganó 50,000, bueno, haciendo una tendencia de 2 años, una ganancia en aumento, bueno, es un buen signo. Pero no debe ser el único signo que se analiza. Entonces, estas son preguntas importantes, ¿verdad? Y hay una última que es fundamental. Hay que ver si en el negocio que usted está pensando comprar, el staff que viene trabajando, una rotación de personal. Hay que entender, y afortunadamente en Estados Unidos existen las estadísticas de la rotación de personal, que es un número. Por ejemplo, el negocio de restaurantes típicamente tiene una rotación de personal muy alta. Quiere decir que usted contrata a alguien, por ejemplo, para lavar los platos en la cocina. Es ese staff que probablemente va a estar o renunciando, yéndose por un mejor trabajo o un trabajo diferente. O usted, como dueño del negocio, no le va a gustar el trabajo o la actitud de esa persona. Entonces lo va a querer reemplazar. Entonces esa es la rotación de personal. Es decir, una posición, si usted tiene en su restaurante un lavaplatos a lo largo de un año, ¿cuántas personas diferentes ocuparon ese puesto? ¿No? Entonces esta es otra pregunta importante que hacerse. ¿Cuál es el estándar de la industria? Eso es un número de rotación de personal. Y el negocio que quiere comprar, ¿cuál es su rotación de personal? Entonces estas son preguntas bien importantes. De nuevo, ¿por qué está vendiendo? ¿Verdad? ¿Cómo es la dinámica de la clientela? ¿Hay un fuerte nivel de fidelización hacia quien te da el servicio o no? ¿Verdad? ¿Cómo está el tema de las ventas? ¿Cómo está el tema de las ganancias? ¿Verdad? En fin, todas estas preguntas son bien importantes. Lo que me lleva al segundo ejemplo. Hace unas semanas trabajamos con un cliente a través de nuestra empresa hermana o asociada ProfitWise, y invito a visitar nuestra página web profitwiseonline.com. ¿Qué hacemos en ProfitWise? Bueno, ofrecemos servicios de apoyo a empresarios, inversionistas que van más allá de un simple servicio de mantener los libros al día, los libros contables, sino que trabajamos para que nuestros clientes entiendan qué le están diciendo sus números. Porque la contabilidad es el lenguaje de los negocios. ¿Qué tiene que ver esto con el segundo ejemplo?
estábamos trabajando con un cliente, quería comprar un negocio, nos pidió que analizáramos los números del negocio, a ver si tenían sentido, si había algo que nos causaba ruido, y efectivamente conseguimos varios problemas. Primero, cuando alguien mezcla gastos personales con gastos de la empresa y los mezcla en una empresa. Primero, no es recomendable porque nunca te va a dar una realidad de en qué punto y en qué estado está el negocio. Pero segundo, es un problema desde el punto de vista legal, ¿verdad? Porque las empresas en Estados Unidos, como en muchos países, es una persona jurídica independiente de la persona física. Pero si usted está mezclando dentro de su negocio gastos personales, ¿verdad? Se rompe o se viola lo que se llama el velo corporativo. Es decir, ya en temas legales y en temas de un juicio, una demanda, un juez puede decir, pero ya va, o sea, en teoría esa empresa es una entidad jurídica independiente, pero en la práctica no lo es, porque usted está mezclando temas personales con temas de negocios. Entonces eso es lo primero que identificamos, que es un pecado mortal. ¿Qué otro tema identificamos? Bueno, a nosotros analizar los números de una empresa, vamos a comparar esa empresa, digamos un restaurante, por ejemplo, donde sabemos que, por ejemplo, el porcentaje de las ventas dedicado a, digamos, el costo de venta, los ingredientes de ese plato que le están sirviendo en el restaurante, digamos que es un 33%. Bueno, nosotros comparamos los números reales de una empresa que usted quiera comprar con los estándares de la industria. Si, por ejemplo, vemos que el costo de venta, el costo de alimentos es un 15%, eso nos va a parecer ruido. No digamos que es imposible de lograr, pero es poco probable. Entonces vamos a analizar los estándares de la industria con los números reales del negocio que quieres comprar. ¿Qué otro problema identificamos? Bueno, hacemos el mismo análisis con el porcentaje que se debe dedicar al pago del personal, del staff. Y nos dimos cuenta al identificar un porcentaje muy bajo, ¿verdad? Pongámosle un ejemplo. Digamos que en un restaurante más o menos lo que se destina de las ventas o ingresos al pago de staff o de personal, más o menos un 40%. Depende del tipo de restaurante, en fin, pero un 40% es un buen ejemplo. Bueno, a nosotros analizar, vimos que ese restaurante tenía como porcentaje 25%. Eso nos generó ruido, dudas. Al nosotros profundizar, supimos que el dueño del restaurante estaba pagando un staff adicional, como se diría en algunos países, por debajo de la mesa, en cash, y esa transacción no estaba siendo reflejada en la contabilidad. Quiere decir que ese reporte contable que nuestro cliente estaba analizando para ver si compraba el restaurante, pues no era real, porque le mostraba una rentabilidad altísima. Claro, cualquiera puede deslumbrarse y decir, wow, este negocio está buenísimo, vamos a comprarlo. Pero no, hay que hacer la tarea. Y aquí estamos para ayudarlos a entender, al momento de comprar un negocio, cuáles son las preguntas, que son muchas, que hay que hacerse antes de comprar ese negocio. Y recuerden, es un tema que si alguien nos presiona para una venta rápida, eso generalmente es una mal señal. Y por experiencia, un proceso ordenado de compra de un negocio toma meses. Puede ser 6 meses, 8 meses. Hay muchas cosas que revisar, hay muchas cosas que chequear. Es una decisión importante. Así que acá en B-Services Plans y la empresa asociada, de nuevo, ProfitWise.online.com. Pueden visitar. Si tienen dudas, aquí estamos para ayudarlo a que tomes una decisión acertada y que no termines invirtiendo dinero en un negocio que no vale lo que la persona que te lo quiere vender está pidiendo como precio. Gracias, que tengan un excelente día y nos vemos la próxima semana. Chao.